Y buenas con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del diabetes tipo 2, sobre el diagnóstico del tratamiento. Hemos hablado anteriormente sobre lo que vendría a ser la fisiopatología, que básicamente estaba enfocada en el libro de Port, de fisiopatología de Port. Ahora vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Bien, diagnóstico clínico. La diabetes suele presentarse de diversas formas en cada persona, pero nunca van a estar siempre la sintomatología en todo su esplendor. Bien, pero siempre hay que tener en cuenta las 3 P's. Siempre, casi siempre. Porque el paciente va a llegar, va a decir, doctor, me siento de repente con las ganas de comer y comer y no me y sigo teniendo dichas ganas. Me siento con bueno, voy a cada rato al baño y eh, y tomo bastante agua, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho esto. Hemos hablado sobre los criterios, bueno, los pacientes, las características de cada paciente en los anteriores videos, pero lo principal es que el paciente va a tener polidipsia, poliuria y polifagia. Estos pacientes se caracterizan ¿por qué? El diabetes tipo 2 mayormente por sobrepeso, ¿no? Por sobrepeso. De repente el paciente tiene algún antecedente familiar, puede ser de que el padre tuvo diabetes o tiene diabetes, puede ser que la madre tiene diabetes o puede ser que ambos tienen diabetes o puede tener algún familiar, algún abuelo, alguna abuela, alguna tía que en realidad presenten esta enfermedad. Obviamente la diabetes se va a presentar en forma de hiperglicemia, es decir, la glucosa va a estar aumentada en sangre. La glucosuria, al haber hiperglicemia, es probable que en muchos casos se observe glucosa en la orina, bueno, mayor de lo normal. La pérdida de peso también en algunos pacientes, una pérdida de peso supuestamente inexplicable. La visión borrosa o oftalmopatía, que vendría a ser o que se vendría a explicar por los fluidos hiperosmolares que existen, es decir, existe una gran concentración de glucosa en la sangre, lo que conlleva a llamarlo un fluido hiperosmolar. Este fluido hiperosmolar de alguna manera bueno, en formas más simples, altera en este caso la visión de estos pacientes. Las infecciones cutáneas por el cambio bueno, por la glucosa, la excesiva glucosa y la fatiga también, que es característico de estos pacientes. El paciente se cansa demasiado. Bien, el diagnóstico básicamente ya hablamos de los síntomas y ahora vamos a hablar del diagnóstico laboratorial. ¿Qué hacemos? El paciente nos presenta, de repente es obeso. De repente nos dice que no tiene antecedentes familiares y de repente nos dice que no tiene ningún síntoma. Entonces hay que descartar eso, ¿no? O de repente tiene los síntomas característicos de dicha enfermedad. Entonces vamos a diagnosticar si en realidad se trata de una diabetes tipo 2 y para ello usamos los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus que se encuentran en el libro de Port. Este nos habla de una hemoglobina glicosilada mayor del 6.5%. Cuando nosotros hacemos el examen de hemoglobina glicosilada y observamos que el paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor del 6.5%, inmediatamente diagnosticamos o damos el diagnóstico de diabetes tipo 2. La glucosa prepandrial. Sabemos que la glucosa normal, bueno, durante ayuno, y llamamos ayuno, durante la ausencia de consumo calórico por lo menos durante 8 horas, si esta glucosa, después de una ausencia de 8 horas sin comer, resulta mayor de 126 miligramos por decilitro, hablamos de un diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Hablamos de un diagnóstico de diabetes mellitus. La glucosa plasmática a las 2 horas en una prueba de tolerancia oral de la glucosa mayor de 200 miligramos por decilitro es diagnóstico de diabetes. Bueno, hay que explicar un poco esto. Es decir, nosotros de repente
tomamos nuestro desayuno a las 7. Bien, tomamos nuestro desayuno a las 7. Entonces, después de ello, nos vamos a sacar una prueba de glucosa. Si es que esta prueba de glucosa sale mayor de 200 miligramos por decilitro después de 2 horas de comer nuestros alimentos, probablemente tengamos el diagnóstico de diabetes. No es que probablemente, vamos a tener. Y también existe otra prueba que no se menciona acá. Bueno, en realidad sí, es la última. Y la que se quiere o la que se interpreta como una prueba de glucosa casual, digámoslo así, en cualquier hora del día, después de haber comido tales cosas, y sacamos una prueba de glucosa, y esta prueba de glucosa sale mayor de 200 miligramos por decilitro, entonces hablamos también de un diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, en la persona con síntomas claros de hiperglucemia, obviamente lo que hemos estado hablando, una crisis de hiperglucémica, cuantificación aleatoria de glucemia mayor de 200 miligramos por decilitro, diabetes mellitus. Bien. Entonces aquí vamos a hablar de la hemoglobina glicosilada, ¿bien? Cuando hablamos de una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, hemos hablado de una hemoglobina glicosilada del 6%. El 6% va a equivaler a 126 miligramos por decilitro. Es decir, si esta hemoglobina glicosilada está mayor del 6, de 126 miligramos por decilitro, es decir, hemos hablado que para que sea diagnóstico de diabetes 6.5, ¿no? Entonces, si 6% es 126, no nos dice nada, probablemente sea una prediabetes o probablemente el paciente no nos está dando una verdadera información de los alimentos que ha consumido. Entonces, vamos a tener los valores referenciales, 6%, 126, 6.5, diabetes ya sabemos, y así sucesivamente con la hemoglobina glicosilada. Bien. El tratamiento, bueno, ya vimos las técnicas diagnósticas y el tratamiento básicamente se basa, valga la redundancia, ¿en qué cosa? Vamos a, primero acá a este cuadro, a esta imagen, en donde vamos a observar las diversas alteraciones que va a provocar la diabetes mellitus tipo 2 en estos pacientes. Bien, primeramente, la secreción anómala de insulina y secreción excesiva de glucagón. Hay que recordar que en la diabetes tipo 2 va a haber secreción de insulina, bien, pero lo que va a haber es resistencia periférica, resistencia de los tejidos hasta esta insulina. Entonces lo que va a hacer es que se produzca más insulina y por ende también se produzca más glucagón, ¿no? Es un arma de doble filo, digámoslo así. Y la absorción de carbohidratos sabemos que se va a dar en el intestino. ¿Por qué hablo de la absorción de carbohidratos? Porque acá básicamente actúan fármacos en lo que vendría a ser la absorción de carbohidratos en el intestino. El hígado viene a tener una infusión importante porque este señor incrementa la síntesis hepática basal de glucosa en el diabetes tipo 2. Y ya hablamos de la disminución de la captación de glucosa estimulada por insulina, ¿no? Una resistencia de los tejidos, una resistencia periférica. Entonces vamos a hablar de dónde vienen a tallar estos medicamentos, los diversos tipos de medicamentos, dónde actúan según lo que hemos explicado acá. Bien, por ejemplo, tenemos la absorción de glucosa en el intestino. Los medicamentos, como por ejemplo los inhibidores de la alfa-glucosidasa, disminuyen la absorción de glucosa en esta área, ¿no? Entonces, estos medicamentos van a disminuir la absorción de glucosa en esta área. Las biguadinas van a disminuir la liberación hepática de glucosa por parte de, obviamente, del hígado, ¿no? Las tiazolidionas, estos van a aumentar la captación periférica de la glucosa, al igual que las biguadinas. Las incretinas, secretagogos de insulina, van a aumentar la secreción de insulina y los análogos de amilasa van a disminuir la secreción de glucagón, ¿no? Y efectos mayor, efecto menor. Entonces tenemos las biguadinas, los secretagogos, los análogos de amilasa, los inhibidores de glucosa, las tiazolidionas, que van a tener un mayor efecto sobre el tejido o el órgano en donde actúen.
En cambio, las biguadinas y las tiazolidinas tienen un efecto mayor, que por ende no quiere decir que este efecto o que estos medicamentos no sean de elección para el tratamiento, ¿sí? Es muy importante saber eso. Bien, aquí tenemos los diversos fármacos que hemos estado hablando, los principales vamos a mencionar acá, y su mecanismo de acción. Recordemos, secretagogos de insulina, ¿qué van a hacer? Estimular la liberación de insulina a partir de las células beta del páncreas, ¿no? Los secretagogos, como por ejemplo las sulfinolurias, son de primera generación y la sulfoniluria de segunda generación. Y si me preguntas cuál vendría a ser su efecto adverso, es que las sulfinolurias de primera generación tienen una duración de acción o una vida media larga, es decir, aproximadamente 60 horas. Y es por eso que si se le da a un paciente, este paciente puede tener el riesgo de, va a mejorar obviamente la concentración de glucosa en su organismo, pero puede que este paciente llegue a un estado hipoglucémico. ¿Por qué? Por la misma duración de acción larga. Y es por eso que generalmente se utiliza la de segunda generación, ¿no? Porque su duración o su vida de media es más corta que las de primera generación. Es importante saber eso. Las no sulfonurias también son muy utilizadas. ¿Por qué? Porque se los van a utilizar en dónde? Antes de cada comida, después de cada comida, y de acuerdo a lo que nos dice acá en este cuadro, ¿no? Tenemos las biguadinas. Las biguadinas es importante, y habíamos hablado que las biguadinas tienen un efecto menor, ¿verdad? Eso es verdad. Las biguadinas, ¿qué hacen? Recordemos, retrasan disminuyen la síntesis y liberación de glucosa en el hígado. Entonces van a disminuir la síntesis y liberación de glucosa en el hígado. Esto es importante porque generalmente las biguadinas, como el metformin, son de primera elección al momento de tratar un caso inicial de diabetes. Es importante tener en cuenta. La metformina o metformin generalmente se usa para el tratamiento inicial de diabetes, que ya más adelante vamos a ver. Tenemos los inhibidores de alfa-glucosidasa como la acrabasa, y recordemos que los de alfa-glucosidasa trabajan en donde trabajan a nivel intestino, que lo que hacen es retrasar la absorción de los carbohidratos del intestino. Luego tenemos inhibidores de la DPP4 que bloquean la enzima DPP4 con la que incrementan la liberación de insulina una vez que la glucemia aumenta. Hablar de estos medicamentos generalmente no es muy usado, no es muy común, salvo en pacientes donde el tratamiento de primera elección y de segunda elección no resulta o no hay unas respuestas a dichos tratamientos adecuados, unas respuestas adecuadas a dichos tratamientos, pero generalmente no son muy mencionados. ¿Por qué? Más adelante vamos a explicar. Tenemos los inyectables, análogos de amilasa, agonistas de receptores de GLP, que generalmente se usan en una última instancia. Y tenemos el mecanismo de acción, puedes parar el video y puedes leerlos. Pero ya de antemano te explico que es raro, digámoslo así, utilizarlos. Bien, vamos a ver cómo podemos o cómo va a seguir el tratamiento, ¿no? ¿Cuáles los pasos a seguir del tratamiento? ¿Cómo tratamos? Primero, para todos los escalones, para todo tipo de diabetes tipo 2, tenemos que recomendar al paciente una comida saludable, el control de peso y una actividad física. Es importante siempre para todo esto decir al paciente: señor, usted tiene que comer saludable, de repente verduras, legumbres, cosas saludables, evitar las grasas, evitar el exceso de azúcares, controlar nuestro peso e incrementar dicha actividad física. Es importante porque la actividad física disminuye aumenta la captación de ¿qué? Aumenta la captación de insulina, es decir, disminuye la resistencia periférica de los tejidos a la insulina. Es importante saber. Además que disminuye el colesterol y otras cosas que en realidad se escapan del tema central. Hablemos del tratamiento inicial.
el tratamiento inicial son con biguadinas, y ya hemos hablado que es la metformina. El tratamiento es inicial con metformina. Y la eficacia, y vamos a ver, la eficacia debe disminuir, la hemoglobina glicosilada es alta, tener un efecto adverso como hipoglicemia es baja, el peso, tenemos que mantener nuestro peso o tenemos que perder nuestro peso, y los efectos secundarios son gastrointestinales y una acidosis láctica. El coste es bajo, por esto se da en primera instancia metformina. ¿Y qué es lo que debemos o qué es lo que se debe esperar con este tratamiento? ¿Qué? Disminuir la hemoglobina glicosilada. ¿Y qué es lo que pasa si no se disminuye la hemoglobina glicosilada? Entonces aplicamos estos tratamientos, unos tratamientos con combinación de dos fármacos, que generalmente se usan metformina y las sulfonilureas, que son aquellas que ya hemos hablado, que aumentan la síntesis de insulina para obviamente para la mayor oxidación de glucosa, ¿no? Y las que generalmente se usan son las de segunda generación, recordemos esto. Generalmente vamos a usar o vamos a preferir esta, ¿por qué? Porque es de bajo coste. Y luego tenemos la metformina más tiazolidionas, en inhibidores de los DP4 y otras más que no se usan generalmente por el coste, son muy caras. Y generalmente los pacientes no no recurren o tienen dinero o no lo tienen para generalmente costearse este tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa si no se alcanza después de 3 meses de aplicado la segunda terapia o una doble terapia? Introducir una combinación de 3 fármacos. Vamos a introducir la combinación de 3 fármacos, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver la diversa combinación que se puede utilizar para los 3 fármacos. Y si ya no hay una respuesta ya dada por una combinación de 3 fármacos, una respuesta favorable, es decir, la hemoglobina glicosilada no se alcanza, no alcanzan los criterios, en este caso diagnósticos, que vendría a ser entre 7 u 8 más o menos una hemoglobina glicosilada. Entonces tenemos que combinar la terapia inyectable, metformina con insulina basal, más insulina en las comidas, más ARGLP1, ¿no? Y es por eso que le hablábamos, esto es una última instancia con las insulinas inyectables. En una última instancia se utiliza insulinas inyectables. Y se preguntarán, ¿y qué tratamiento se le da a esos pacientes que de repente tienen una prediabetes, digamos entre comillas, una prediabetes, es decir, su glucosa está entre 100 y 126, ¿no? Generalmente el tratamiento que se utiliza para estos pacientes son metformina durante 6 meses, ¿no? Para controlar eso. Para controlar y para evitar que se produzca una diabetes en un futuro, ¿no? Y la bibliografía, Farreras y Rosman, de donde hemos sacado prácticamente los cuadros últimos que hemos visto, la fisiopatología, que vendría a ser por las primeras imágenes, las primeras diapositivas, y también el Harrison, el famoso libro Harrison, que por tanto tiempo los estudiantes, los médicos utilizan, ¿no? Muchas gracias.